como título acerca de como el tema principal, la justicia. Y viene una pregunta: ¿quién tiene la razón? Cuando hablamos de justicia, ¿quién tiene la razón y quién tiene el corazón de Dios? Mira, la semana pasada te hablé de todo lo que conlleva la justicia. El principio moral, el valor social, cómo todo parte de ahí, cómo todo necesitamos que exista un orden, que exista la equidad. Siempre buscamos en todos los países, creo que a través, desde que se inició la humanidad, siempre como personas hemos tratado que todas las personas tienen acceso a bienes, a recursos, a oportunidades, que cada uno de nosotros seamos respetados, que tengamos derechos, que exista un equilibrio e igualdad, tanto en nuestra manera personal, en nuestras relaciones, como en los intercambios cuando aquellos que tenemos negocios, o aquellos que tienen negocios más bien, y aquellos que hacen contratos y hacen sociedades, siempre hemos estado buscando todo eso. Y también buscamos que en lo que conlleva a nuestra vida, por ejemplo, si trabajamos, que tengamos un salario justo, que las condiciones sean favorables, todo lo que sea de manera integral nuestra vida, que estemos protegidos, que podamos andar libremente en las calles, que también podamos tener cuidado de los más vulnerables. Y todo eso, como personas, como sociedad, hemos tratado de lograrlo. Pero la justicia, eso es humanamente lo que hemos tratado de conformar como un sistema. Pero cuando veamos a la Biblia y entendemos lo que significa la justicia de Dios, nos encontramos con algo totalmente diferente. Porque en la justicia para Dios es su esencia. Él es alguien justo, Él es alguien amoroso. Él es alguien a quien no podemos engañar. Él es alguien a quien ve el bien y de su esencia sale su amor y su bondad, su gracia y su misericordia. Pero cuando se encuentra con maldad, esa misma esencia dice: yo no puedo estar ahí. Te lo explicaba la semana pasada. Y no voy a estar ahí. Su esencia es eterna. No hay principio ni fin. Es algo inmutable. En Dios la justicia jamás va a cambiar. No va a ser como que hoy voy a hacer esto, quizás hoy Dios me lo va a permitir. Y su justicia es perfecta. Jamás. Por eso a veces creo que todos en algún momento hemos ido a los brazos de Cristo y le hemos dicho: es que, o sea, sí, pero ¿por qué permitiste esto? Hay una perfección en Él que Él no se puede justificar delante de nosotros. Es que, espérame, es que déjame te explico. No nos va a explicar, iglesia. Muchas cosas no nos las va a explicar. Pero Él sabe que todas las cosas son para bien a los que aman, a los que le aman. Y hablando esto de justicia, creo que cada uno de nosotros hemos pasado por alguna situación en la que hemos dicho: es que no es justo, realmente aquí yo no tuve la culpa. Y quiero platicarte una historia que me pasó hace muchos años cuando yo trabajaba en el banco. Había llegado un director nuevo a Ciudad Juárez y él estaba a cargo como de 30 sucursales y yo estaba a cargo de una sucursal de un banco. Y entonces era una persona temible, como que no sé por qué está esa mala filosofía en los bancos, en que debes de llegar y debes de someter a todos y sojuzgarlos y casi pisotearlos. Creo que ahorita es peor, como era hace 25 años de lo que te estoy hablando. Al menos en aquel tiempo nos respetaban. No había groserías a como lo he escuchado que hay hoy. Pero bueno, total, llegó este hombre temible, venía de otro estado, y un día yo estaba en una agencia de autos, estaba cerrando, me acuerdo, una flotilla de autos que había vendido. Y cuando llegué a mi oficina, hablé para dar un reporte y me contesta la secretaria
que también la secretaria pues era otro jefe. O sea, tenía mucho poder por la confidencialidad que manejaban entre ellos dos. Hablar con la secretaria, con su asistente, era hablar con el jefe mismo. Y me acuerdo que me dice, ¿cómo te atreves? No eres un hombre que no tiene vergüenza. Todo el daño que has causado, hay una revolución aquí en la dirección por tu culpa. Eres un miserable. Entonces, yo me quedé así frío, me quedé. Dije, espérame, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo de que qué estás hablando? No te hagas tonto. ¿Cómo es posible que te hayas dirigido a nosotros de esa manera? Eres un sinvergüenza. Y me empezó así a... No me dejaba hablar. Entonces le dije, no, a ver, pásame con el señor Orozco, me acuerdo que se llamaba. No se me olvida. Creo que jamás se me va a olvidar su nombre. Dije, no, a ver, espérame, pásame con el señor Orozco. Claro que no quiere hablar contigo. De hecho, ahorita mismo, espérate, porque ahorita mismo Recursos Humanos va a estar aquí en la oficina y va a haber una llamada. Entonces, así como 2, 3, 4 minutos de pura guerra. Yo no sabía qué sucedía. Hasta que se calmó un poco esta mujer y le dije, a ver, explícame porque no sé de lo que me estás hablando. Y como que algo sucedió ahí. Y me dijo, mira, no te hagas tonto, me dijo. Te hablé a tu celular y te dije que te hablaba el señor Orozco. Y entonces empezaste a decirle, él te empezó a preguntar sobre unas cosas y tú te exaltaste y se empezaron a pelear. Le dije, oye, yo no recibí esa llamada, creo que te equivocaste de número, porque yo no he hablado con él. Sí, ¿cómo no? No te hagas tonto. Le dije, revisa a ver a qué número marcaste para que veas que no fui yo. No, que no te creo. Le dije, revisa. Le dije, de igual manera voy a tener que presentarme personalmente, entonces si no quieres revisar, pues no revisa, pero si me van a llamar de Recursos Humanos, está bien, ahorita yo voy a ir. A ver, permíteme. Y revisa y así fue, porque realmente yo no hablé con él. Se equivocó en un número, marcó casi todo lo que era mi número de teléfono, pero un número no coincidía. Entonces, ya después me platicó ella que efectivamente le contestó un tipo X y le siguió el rollo. Oye, ¿sabes qué? El señor Orozco quiere hablar contigo y dice que este tipo le contestó y le dijo, sí, sí, pues pásamelo, ¿qué quiere? Entonces imagínate, o sea, era así como que, no hombre, no puedas contestarle de esa manera. ¿Qué quiere? Pues hablar contigo, que el reporte, que no se lo has enviado. Pásamelo, yo también quiero hablar con él, pues ¿qué se cree? Entonces este tipo empezó a meterse en la conversación como si fuera yo. Ya se imaginarán, aquel empezó a reclamar el jefe y este le empezó a contestar más fuerte y le dijo hasta de lo que se iba a morir, al plan que llegaron a groserías y... O sea, fue una guerra entre ellos dos. Total, se dan cuenta que pues, realmente yo, o sea, no era mi número de teléfono y aún así me citan. Y estaba ahí Recursos Humanos y estaba este señor, aunque ya se habían dado cuenta de que no era yo la persona, aún así se sentía un ambiente súper tenso. Este hombre me miraba con un odio, aún sabiendo que no era yo. Y aún así recibí un regaño, aún y cuando yo no me equivoqué. La que se equivocó fue el asistente cuando marcó mal el teléfono. Total, salí de ahí regañado, pero yo me sentía en paz, porque yo sabía que yo realmente no había hecho nada. Pero no quedaron las cosas bien. A raíz de ahí, este hombre jamás me vio con buenos ojos. No perdonó. Es más, igual esa falta que yo no hice, me la concedió a mí. Y jamás me vio con buenos ojos. Gracias a Dios, en ese tiempo me iba tan bien que no necesitaba su aprobación. Y al final, Dios lo separó del banco y ese señor se tuvo que ir. Pero me extrañaba mucho que a través del tiempo
cada que me miraba con odio. Y yo le decía al Señor, tú no es justo, pero tampoco no me pertenece. Entonces yo no lo voy a agarrar para mí. Y quiero que veamos una historia muy parecida que viene en Filemón. No sé si te has tenido el tiempo de leer la carta a Filemón. Es una carta muy personal que Pablo le habla a uno de sus hermanos en Cristo. Acompáñame a leer primero los versículos del 1 al 3 y dice la Escritura: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Ahí le manda una carta personal. Yo no sé qué tan agradable sería en esos tiempos recibir una carta de Pablo, porque si te fijas, casi todas las cartas son exhortadoras. Está alineando durante todo ese tiempo Pablo, viendo todas las situaciones tanto de gentiles y judíos que traían toda su cultura y sus formas de hacer y de vivir y venían a implementar cosas de sus vidas a la iglesia, que a través de todo el tiempo Pablo es escogido por Jesucristo como para darle un orden a la iglesia, lo correcto, cómo las cosas debían de haber sido. Pero entonces se da cuenta Filemón que la carta es algo muy personal a él. Y continúa diciendo: colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón era un ciudadano romano y que en ese entonces tenía una posición económica muy importante, a tal grado que en su casa se reunía la iglesia de Colosas, los colosenses. Ahí inició esa iglesia. Pero entonces, imagínense la magnitud de prosperidad que tenía este hombre que había entregado su vida a Cristo. Y vuelvo a esto: qué tan agradable sería o qué tan interesante fue cuando, estando en su casa o quizás en la iglesia, él empieza a leer esta carta. Muy personal, muy diferente a todo lo que Pablo había estado trabajando anteriormente. Pero la carta inicia expresando su condición actual. Pablo le está diciendo: yo ahorita soy esclavo, estoy con Timoteo y quiero bendecirte. Quiero mandarte un saludo fraternal. Que la gracia y la paz esté sobre tu vida. Y en los versículos 4 al 7, ahí continúo, dice la carta: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y Pablo le está diciendo a Filemón: quiero afirmarte. Primeramente quiero que sepas que oro por ti. Estoy al pendiente de tu alma. Reconozco la relación personal que tienes con Cristo. Reconozco y admiro el amor que le tienes a los hermanos y a la iglesia, lo que está haciendo tu trabajo, tu ministerio, de dónde Dios te ha llamado y lo que estás logrando actualmente. Y Pablo continúa diciéndole: me alegra y me anima el que sigas trabajando, y me he enterado de cómo has trabajado en los corazones de las personas, cómo te has acercado, cómo has tenido cercanía, cómo se ha logrado esa koinonía, que viene esa palabra, que es cercanía, que es amistad, que es entendimiento, que es amor, que va más allá de simplemente ser un miembro más de la iglesia. Sé que has trabajado en sus corazones y a cada persona que ha llegado a tu casa y a la iglesia. Y eso es un reconocimiento genuino de su vida y de su ministerio. Entonces yo imagino que aquí Filemón dice: órale, porque es bonito también recibir palabras. Creo que eso es una cultura que debemos de hacer, reconocer a las personas
en vez de juzgar a las personas, en vez de hablar mal de las personas. Pablo nos está poniendo el ejemplo. Primero oro y luego reconozco. Y es algo, iglesia, que a lo mejor no te toca ver, pero antes de que inicie el servicio, el equipo pastoral y de servidores nos reunimos por unos minutos. Damos gracias por el servicio, oramos por ustedes, oramos por la reunión y reconocemos a las personas. Creo que es algo que viene en el ADN de Cristo. Entonces, reconocer, felicitar, agradecer a las personas es una cultura que aquí en Linaje Bendito hacemos. Debemos animar en vez de criticar. Debemos, en vez de gozarnos en las personas, en vez de juzgarlas. Debemos de cuidar las formas, porque no te estoy diciendo que jamás entre nosotros podamos hablarnos de frente. Pero quiero decirte algo. Hay formas y palabras, y lo correcto es que seamos respetuosos. Hay maneras de hablarnos, iglesia. No porque nos conozcamos de tanto tiempo podamos llegar libremente a decirnos las cosas secas, duras, porque todo eso daña. Hay que decirlas firmes, pero con cuidado. Hay que hablar con cuidado, iglesia. Y continúo en los versículos 8 al 14, y esto se empieza a poner bien interesante. Dice la Escritura, por lo cual, continúa diciendo Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Y Pablo aquí inicia diciendo, yo tengo toda la libertad, tengo toda la autoridad, y creo que si estuviéramos viviendo en ese tiempo, al recibir una carta de Pablo, una instrucción, creo que nos cuadraríamos por todo el ministerio de Pablo. Y él le menciona que en vez de exigirle, prefiere pedirle de favor, aunque él tiene toda la autoridad para decirle, quiero que hagas esto. Que muestre bondad a Onésimo. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Y la bondad, el ruego es el del que está hablando Pablo, es, quiero que seas bueno con él. Fíjate, todavía tú y yo quizás no sepas lo que continúa, pero ve lo que está pidiéndole Pablo. Quiero que seas bueno con él, quiero que seas generoso, quiero que seas empático, quiero que te pongas en su lugar. Quiero que entiendas su sentimiento y sus emociones. Quiero que estés cerca de él. Y Pablo le dice, solamente a 3 personas en la Escritura está registrado que Pablo les dice hijos, que es a Timoteo, a Tito y después a Onésimo. Y entonces le dice, continúa la Escritura diciéndole, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces afirma, él es mi hijo, te lo envío, lo engendré en prisión, muy probablemente ambos estaban en prisión. Después habla la Escritura que Onésimo le servía a Pablo y llegó a ser uno de sus servidores. A qué tal grado Pablo trabajó en la vida de Onésimo que lo amaba como a hijo, que lo adoptó como hijo. ¿A qué grado tú puedes estar aquí con alguien de tus hermanos y decirle, ese es mi hijo espiritual? Y le mandas mensajes y ves que no viene el domingo y qué onda, ¿por qué no fuiste el domingo? Te extrañé, ¿cómo está tu vida? Oye, ¿qué onda estás haciendo esto? Me di cuenta, ¿a qué tal grado de intimidad habrán llegado ellos dos para que Pablo le llamara hijo? Pero él reconoce que Onésimo en su vida anterior fue un inútil, pero aún así pide recibirlo. Recíbelo, lo recomienda,
La otra vez me habló una persona y me dijo, pastor, necesito este trabajo. ¿Conoces a una persona? Ah, sí. Necesito arreglar esta parte en la casa. Sí, ah, sí, pero no te lo recomiendo. O sea, no lo tomes a mal el comentario, pero no te lo recomiendo porque no tiene palabra. Porque habla y dice y no hace. Entonces te voy a recomendar mejor a otro que ni lo conozco, pero le hablé, vino e hizo y trabajó. Y yo cuando leía esto me quedé. Porque rápido no damos pie a veces a que las personas se restauren. Y así literal, como va. No lo recomiendo. Pero Pablo estuvo trabajando con esta persona y él lo recomienda. Y le pide a Filemón que lo ayude de buena gana en vez de como obligación. Y continúa la escritura y Pablo diciendo, yo quisiera retenerle conmigo, refiriéndose a Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, para que lo recibas de buena gana, no por obligación de cumplir conmigo. Versículos 15 y 17. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Qué tan fuerte era el lazo y el compromiso entre Pablo y Filemón para que Pablo pudiera hablarle de esta manera en una carta a Filemón? Ese es el nivel, yo creo, de hermandad que debemos de buscar en este lugar. La fidelidad, la verdad, hablarnos con la verdad. Es muy diferente juzgarnos a hablarnos con la verdad, con amor, con respeto, como te lo acabo de decir. Que exista un compromiso entre los que estamos aquí, que veamos que hay un objetivo, que nada de aquí es hacer las cosas individual, sino que trabajamos de manera integral para Cristo. ¿No crees que es importante que en este tiempo, y creo que ya no existe en los trabajos, por eso hay muchas murmuraciones, incluso en nuestros hogares a veces, no nos decimos las cosas de frente, o quizás no las decimos con ¿cómo te diré? Con mucha, demasiada fuerza, como para dañarnos, en vez de para levantarnos. ¿No crees que hoy en día necesitamos que entre nosotros aprendamos y podamos enseñar a los demás a decirse las cosas de frente, claras, firmes, con respeto, sin rodeos, sin ocultarse, sin decir nada a medias? Hoy en día es muy importante que en nuestras casas realmente vivamos la verdad. Porque luego, sobre todo, con los que estamos casados, lo vivimos mucho, incluso con nuestros hijos, que ya hay cosas que ya no nos queremos platicar, porque inmediatamente viene el juicio o la dirección. Si no hay juicio, hay dirección. No, ando así, o no te va a salir. Y todo eso con el tiempo logra que entre nosotros mismos ya no nos platiquemos cosas y las ocultamos y empezamos a hacer cosas sin que nos observen. Porque ya no hay confianza para platicarlas, ya no hay libertad. A veces es necesario quedarnos callados y dejar que sucedan las cosas tal quizás como la persona la quiere llevar a cabo,
pero sin juicio. Y que al final, si resultan o no resultan, no digamos las palabras finales que Él te lo dije. Porque todo eso daña, no construye. Yo te voy a decir algo, eso no construye. El te lo dije no construye. Más bien deberíamos decir, ok, te equivocaste, ya lo viste. ¿Qué vas a hacer para que no te vuelva a suceder? ¿Qué sigue para que no vuelvas a caer? ¿Qué aprendiste de esta situación? Es muy diferente a simplemente soltar el te lo dije, que es un juicio. Me sorprende mucho cómo Pablo le dice a Filemón, ya no recibas a Onésimo como esclavo, sino como hermano amado, como hermanos. Y dice, te va a servir más que a mí, aunque yo estoy en la cárcel, y ahora Él es libre, te va a servir más a ti que a mí, tanto en la carne como en el Señor, tanto en la vida normal como en lo espiritual, tanto en la vida laboral como en la vida de iglesia. Recíbelo para siempre. Eso son unas palabras muy profundas después de lo que Onésimo había hecho. Recíbelo para siempre como a mí mismo. Ve el estándar que Pablo le pone a Filemón. Versículos 18 y 20. Y aquí viene cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que está, quizás cuando Filemón, yo me imagino, si él en algún momento estaba leyendo esta carta en voz alta con su esposa y sus otros hermanos, quizás no todos estaban enterados de esto, porque Pablo dice en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Y quizás las personas que estaban al lado escucharon esto y dijeron, ¿de qué está hablando Pablo? Pero Onésimo había traicionado y dañado de alguna manera a Filemón. Primeramente era su esclavo. Y si ya no estaba con él, tuvo que huir y no fue con permiso. Muchos hablan que aparte de la traición, quizás le robó dinero. De alguna manera, Onésimo había llegado a tal grado que huyó sin su consentimiento. Él era un esclavo y como esclavo él no tenía derechos. No le pertenecía a su vida. Su vida entera de Onésimo se debía a lo que Filemón decidía. Él solamente tenía obligaciones. Él era un sirviente. Y Onésimo sabía perfectamente que él, al convertirse en un fugitivo de Roma, su castigo era la muerte por medio de la cruz. Escucha esto. Onésimo al irse, él sabía que su destino y que tarde o temprano lo iban a atrapar. Y él sabía perfectamente que le correspondía la muerte en la cruz, pero qué increíble que en el momento en el que es apresado, porque yo así lo creo, que es la manera en que él conoce a Pablo en prisión, y tiene ahí, empieza una relación con Pablo, y Pablo le presenta a Cristo, y él lo acepta, y entonces Pablo lo adopta como hijo. Pero él sale libre y sabe que Onésimo no se puede quedar en esa condición. Y sabe que tiene que avanzar, porque Pablo sabe perfectamente que sus días quizás ya estaban contados. Pero Onésimo tenía que continuar. No puedes dejar a un hijo huérfano. No avanzan. Necesitamos que alguien nos dirija. A Moisés Dios le dio un pueblo. Eran casi 3 millones de personas. Necesitaban alguien quien los dirigiera. Y a Onésimo necesitaba alguien, pero y luego estas son las travesuras de Dios, que lo regresa a su antiguo amo.
a su vida, a cerrar un círculo que quizás quedó incompleto. Filemón, ambos tienen un encuentro con el Señor. Yo lo que puedo ver es que en esta parte de la carta ambos ya tenían un encuentro con el Señor. Y Pablo había intervenido en ambos. Ellos habían conocido a Cristo por medio de Pablo. Escucha qué importante es hablarle de Cristo a las personas, porque tú no sabes cómo Dios va a restaurar sus vidas, cómo va a transformar su camino, cómo hay cosas ocultas en las personas en que tú y yo podemos ser parte de una historia de reconciliación. Entonces, fue algo necesario, y algo que sucedió es que hubo un cambio en ellos. Así que vio Pablo que era necesario que alguien maduro continuara con el seguimiento de Onésimo, y él pensó en Filemón. Y sabes que te voy a decir algo, ahorita lo vamos a leer, pero Pablo no lo sabía. No lo sabía porque al principio del versículo 18 dice: y si en algo te dañó o te debe. Pablo no lo hizo conscientemente. Quizás Onésimo en su momento le quiso decir a Pablo, yo defraudé a alguien y yo antes fui esclavo y yo me escapé y yo soy fugitivo. Y hay un hombre que se llama Filemón, y quizás Pablo le dijo: espérame, ya no me cuentes más. Deja que el Señor actúe. Porque en la carta Pablo le dice: y si en algo te dañó o te debe, significa que realmente Pablo no sabía lo que sucedió entre ellos dos. Pero lo que sí él sabía, que había algo incompleto en él y posiblemente en Filemón. Así que él decide que Filemón continúe con el seguimiento, en el crecimiento en Cristo y en la palabra de Onésimo. Él sabía que él tenía que seguir creciendo y aprendiendo acerca del liderazgo. Versículos 21 y 22. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y lo que le está diciendo Pablo a Filemón es: quiero delegarte a esta persona. Mira, cuando Dios te da algo, no solamente es satisfacción. El delegarte algo, y principalmente, si Dios te dio hijos, si Dios te dio hijos espirituales, si Dios te dio empleados en tu negocio, si Dios te dio liderazgo aquí en la iglesia y tienes personas a tu cargo, yo te voy a decir algo. Dios te está delegando para que trabajes y para que supervises, para que las personas crezcan. Tienes que meterte en sus vidas, no solamente es: aquí estás, aquí estamos, si trabajas para mí, cúmpleme mi trabajo, te pago, vete a tu casa, haz tu vida. Pablo está yendo más allá. Hoy está pidiendo algo más. Hoy está diciéndote la Escritura, sabiendo que harás aún más. Es: obedece y haz más. No basta con obedecer, hay que ir a más. Obedecer, hacer, lograr más. Porque no basta solamente con obedecer. Así es que yo veo a dos personas, tanto Onésimo como Filemón, siendo transformados en Cristo. Viendo cómo aún Dios está trabajando en ellos. Pero ambos, iba a haber un encuentro entre ambos. Ponte de pie, por favor. Quiero culminar con esto. Indudablemente hubo un conflicto entre estas dos personas. Filemón, quizás siendo ya un hombre más maduro en las cosas de Dios, un hombre a cargo quizás de una iglesia,
con liderazgo en la iglesia. Y un Onésimo, quien había defraudado a una persona de gran influencia, ya creyendo en el Señor, pero siendo un niño o un bebé quizás en las cosas de Dios. Pero ambos aún tenían que aprender algo. Y eso es para todos nosotros, los que ya estamos Filemones, nosotros que tenemos mucho tiempo en el Señor, a veces creemos que ya lo sabemos todo. Y miramos hacia abajo nada más. Y ya no volteamos arriba a ver al Señor. Ya estamos así nada más. A ese le falta ese. A ese no lee la Biblia. Ese no levanta las manos cuando estamos en la iglesia. Ese no diezma. Ese no canta. Ese no ríe. Ese no sirve. Y entonces Dios te va a mandar un Onésimo. Porque necesitas trabajar algo. Necesitas trabajar el amor. Necesitas trabajar la paciencia. Necesitas bajarle a tu mal carácter. Necesitas voltear a ver a aquel que te rescató. Porque tú luego juzgas. Por eso le puse el título así. ¿Quién tiene la razón y quién tiene el corazón de Dios? Porque ya llegó un momento, los que tenemos muchos años en el Señor, que ya creemos que tenemos la razón y estamos juzgando en vez de estar enseñando, en vez de estar ministrando. Y luego viene el Filemón, que quizás somos otros aquí, donde tenemos poco en el Señor y todavía andamos arrastrando nuestro pasado. No queremos dejar nuestro pasado y estamos aquí, pero también estamos acá. El domingo estamos aquí adorando, pero entre semana estamos haciendo lo que no debemos, actuando como incrédulos. Y entonces también te voy a decir algo, Dios te va a poner un Filemón. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil porque ese Filemón te va a hablar con la verdad, sin rodeos. Las cosas como son, de frente. Con respeto, pero te va a hablar con la verdad. Y va a estar en ti, Onésimo, si haces caso o no. Has estado escuchando mucha palabra durante todo este tiempo, pero quizás no la has obedecido. De nada sirve si no la obedeces y si no la haces vida en ti. Pero qué increíble que a ambos el Espíritu Santo está trabajando en ellos de una manera distinta, que es lo que te he explicado. Cada uno tenemos un proceso diferente. Y los que somos como Filemón, debemos lograr más, porque el Señor nos dio más. Nosotros tenemos que lograr más, tenemos que ir a más, amar más, hacer más, porque ya estamos en el entendimiento de lograr más. Y Filemón va a tener que trabajar mucho. Perdón, Onésimo. Onésimo va a tener que trabajar mucho. Es que si tú eres un Onésimo, te voy a decir algo, no solamente tienes que obedecer, tienes que trabajar mucho y aprender de los demás, a ver cómo se hacen las cosas, qué es el propósito de Dios para tu vida. Ambos en ese encuentro, te voy a decir algo, porque tarde que temprano tuvo que suceder este encuentro, y uno estaba dañado y otro dañó, y ambos tarde que temprano tuvieron que encontrarse y hablarse. ¿Y cuál sería la actitud de cada uno de ellos? Al final, ellos tendrán que decidir qué hacer.
Filemón perdonarlo y realmente hacer más por él, adoptarlo como hijo, guiarlo, darle seguimiento, confiar en él, caminar con él, borrar todo ese pasado, quizás tocar la herida y ver que ya no le duele, entregarle todo, hacerlo su hermano, recibirlo en su casa, prepararle un cuarto con lo mejor, porque Pablo le dijo, como a mí mismo, es más que a mí. Darle un puesto en su empresa y en el ministerio. Imagínate. El compromiso de Filemón al recibir esta carta. Y Onésimo llegar, y yo creo ponerse frente a esa persona y aceptar, ¿sabes qué? Te fallé, huí, te robé, dañé quizás tus máquinas en tu empresa, quizás todos a los animales que se murieron tiempo después yo te los envenené. Imagínate. Ellos tendrán que decidir ponerse a cuentas y lograr la hermandad de la que habla Pablo. Y hay algo que siempre en consejería les decimos a las personas. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Al final, cuando se ponen las cosas de frente, tienes que escoger, hacerlo o no hacerlo. Y esa decisión es tuya, porque cuando vienen conmigo o con mi esposa, quieren que nosotros les resolvamos y les ponemos todo el panorama y al final cerramos con esto. Tú vas a decidir. Ya viste cuál es la bendición, cuál es la maldición, tú viste cuál es la vida, cuál es la muerte. Escoge, no me des a mí esa autoridad. Tú tienes que decidirla. Cierra tus ojos.